En este momento vamos a empezar a utilizar o a ver sobre las hipótesis. Vamos a empezar a analizar qué son las hipótesis, qué características o qué factores deben de cumplir las hipótesis y concluiremos con los tipos de hipótesis que nos podemos encontrar. La importancia dentro de las hipótesis que planteamos en un proyecto de investigación, llámese tesis, ¿sí? Es de vital importancia. ¿Por qué? Porque las hipótesis nos ayudan a poder dar o encontrar un resultado a la problemática que nosotros estamos trabajando. Recordemos que por problemática no quiere decir que sean problemas, sino nosotros le llamamos de esta manera porque es una situación que tenemos que estar analizando, valorándola. Pero a esa problemática que nosotros estamos hablando, justamente le estamos buscando una posible solución o una propuesta de cambio para mejoramiento de cómo se está llevando a cabo, ya sea en mi área o centro de trabajo, ya sea en mi empresa o ya sea en cualquier lugar donde nosotros podamos hallar problemáticas. ¿Sí? Nos quedamos de repente y decimos, ¿y dónde puedo encontrar problemáticas? Si yo volteo hacia mi lado derecho, si yo volteo hacia mi lado izquierdo, o hacia atrás o hacia el frente, podemos empezar a encontrar y hallar que estamos realmente rodeados de problemas. El estilo, la situación es que nosotros también tenemos que aprender a reconocer y a encontrar el qué o el cómo se pueden plantear y llevarlos a cabo. ¿Sí? Porque a un gerente o a un jefe de repente nosotros no le podemos decir es que existen problemas. No puedo llegar con una cara en indicar es que tenemos problemas o existen problemas, porque entonces nos van a decir cómo que existen problemas si mi empresa ha estado funcionando a las mil maravillas. O al menos eso es lo que veo porque me dan dividendos. Nosotros lo que tenemos que plantear o tenemos que ver es áreas de mejora para que así podamos empezar a trabajar sobre ellos. Bien, a todo esto, ¿qué es una hipótesis? Bueno, en sí, si lo buscamos en una definición, en un diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, nos indica que hipo significa bajo y tesis significa posición o situación. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues es lo que nosotros tenemos bajo estudio o bajo una posición que nosotros vamos a hallar ciertos resultados. ¿Sí? Significa una explicación o un supuesto, una supuesta que está bajo ciertos hechos, bajo cierta manipulación que nosotros podemos tener. ¿A quiénes vamos a tener que manipular directamente? A variables. Esas variables son pertenecientes directamente a nuestra hipótesis. Entonces, ahí ya tenemos nosotros la definición de una hipótesis, porque de repente nosotros empezamos a hallar o a encontrar que se tienen con variables y que porque es un supuesto que nosotros estamos dando, que nosotros estamos manejando. Kerlinger, por ejemplo, nos indica que las hipótesis son herramientas. ¿Por qué las hipótesis son herramientas? Porque eso nos va a ayudar, nos va a apoyar justamente a poder encontrar resultados, a lograr conocimientos en los que podemos, que realmente se pueden confiar. O sea, esos resultados que nosotros podemos manejar. Las hipótesis, que Arleyen también nos afirma que, perdón, que nos argumenta que son afirmaciones que se van a someter a pruebas y mostrar cómo obtenemos algunos resultados. Si nosotros empezamos a que esas afirmaciones que yo estoy proponiendo, que yo estoy supuestamente manejándolos,
se someten a pruebas y esas pruebas nos van a dar, por cierto, un resultado palpable. Cuando nosotros hablamos de resultados palpables, es resultados que van a ser medibles. Recuerden que aquí nosotros no podemos meter como resultados a los supuestos en las que es que tengo una corazonada, es que yo me imagino, yo creo, yo supongo. No puedo, todas esas atribuciones de que de repente no las podemos medir bajo bajo ningún criterio, pues entonces yo les recomendaría de que olvidemos u omitamos ese tipo de variables. De ese tipo de variables, perdón, sobre todo si estamos hablando de que estamos haciendo, que nosotros pertenecemos a un área de ciencias exactas. Sí, por eso Kerlinger de repente nos dice, ¿sabes qué? Es que esas afirmaciones que ustedes o que nosotros estamos proponiendo deben de someterse a prueba. Esa prueba nos va a obtener resultados. Esos resultados tienden a ser numéricos. ¿Por qué tienden a ser numéricos? Porque realmente nosotros vamos así con esos números, podemos tomar una decisión y cualquiera que me pregunte, yo pueda decir y confirmar porque sí o por qué no, o por qué se obtiene ese valor. ¿Sí? Bajo ese proceso se puede comprobar realmente lo que nosotros estamos ahí atribuyendo, estamos nosotros manejándolos. Aquí no es de dejar, pues bueno, ahí se va, o no necesariamente voy a tener que colocarlo de esta manera. El enunciado, bueno, como ya reconocemos, tiene que tener una relación de dos o más variables que nos van a servir justamente como guía para poder tener la recogida de datos. ¿A qué se refiere esto? Las variables, las dos, al menos dos variables que pueda tener nuestra hipótesis yo tengo que medir y tienen que estar relacionados con mi tema. Tienen que ser comprobados para que así nosotros podamos analizarlos, tomar resultados y poder proponer las mejoras o los cambios que nosotros tengamos previstos. Sí, hay que recordar que esas hipótesis para mí, como investigador, para nosotros como investigadores, nos sirven como guía y ya nos está indicando qué es lo que queremos hacer o cómo lo queremos hacer o para qué lo queremos hacer cada factor o cada elemento que nosotros tenemos. Las hipótesis deben de formularse en forma declarativa o expositiva. Sí, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a que no necesariamente, así como nos indica por ahí, vara que tiene, o blanco, que tienen que ser, condicionales, nosotros también podemos hacerlo de manera declarativa. La redacción declarativa son justamente redactar en prosa, pero en la que nosotros podamos identificar de manera fácil, sencilla y clara las variables y que alguna de esas variables pues, tenga que ser manipulable para así poder hallar todos los resultados o todos los valores que nosotros tenemos. Sí, y así como investigador nos empieza a ayudar ciertos cambios, esos cambios que pudiésemos nosotros tener y el cómo manejarlos. Las hipótesis, bueno, ahora vamos a ver cada factores, por ejemplo, nos dice que son experimentaciones. ¿Por qué de origen? Porque pues es de la problemática que vamos nosotros a manejar. Para ello se requiere que tener una validación. Esa validación que nosotros vamos a tener, pues ese es el término del que nosotros nos va a ayudar justamente a poder obtener resultados. Es el colocar variables realmente a nosotros nos fomenta el tener ya en mente qué es lo que queremos lograr, qué es lo que queremos buscar y el cómo desarrollarlo. Y que esas variables, pues hay que recordar que nosotros vamos a tener que manipular una y la otra va a ser manipular.
¿A qué vamos con ello? Por ejemplo, las variables independientes son aquellas que controlamos y que controla realmente la dependiente. ¿Por qué? Porque si nosotros cambiamos cierto valor, de repente la dependiente pues va a cambiar su resultado. A eso se refiere. Esto es como cuando vemos las matemáticas, las funciones f de x, ¿no? Si a x le pones el valor de cero, pues y tiene otro valor. Si a X le pones el valor de uno, Y tiene otro valor. Entonces, aquí también igual. Si a una variable le pones un valor, pues vas a obtener un resultado. Si a esa variable inicial le cambias el valor, pues vas a tener otro resultado. Esos resultados son los objetivos que nosotros queremos llegar y para eso nosotros pues controlamos algunas variables y otras son controlables. Sí, eso es lo que siempre reconocer y manejar. Las hipótesis, bueno, nos indicaban directamente que son guías de investigación. ¿Por qué? Porque esas guías de información, de investigación, nos justamente nos tratan de apoyarnos o ayudarnos para saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a realizar. Recordemos que las hipótesis justamente tienen que basarse, ¿sí? Para nuestra área en algo cuantitativo medibles, ¿sí? Esa es una explicación que pudiésemos manejar. Nosotros podemos verificar que las hipótesis que estemos planteando, justamente pues hay que reconocer las características o los tipos que puede tener. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar manejando hipótesis correlacionales de tipo explicativo, podemos manejar las exploratorias de tipo descriptivo, y hay que reconocer que no prognostica un hecho. Las hipótesis se manejan en eventos relacionables y de acuerdo a el resultado que se está manejando, del que está llevando a cabo y cómo vamos a obtener resultados. Y esos resultados pues, nos van ayudando justamente a una mejora continua. ¿Cuáles son las utilidades de las hipótesis cuando nosotros estamos trabajando dentro de un proyecto de investigación? Eh, pues aparte de que son guías de la investigación, o sea, ¿por qué? Porque me indican o me dicen hacia dónde me voy a mover, cómo me voy a mover, cuáles son las características que voy a estar trabajando o voy a estar manipulando. También van a tener una función de tipo descriptivo o explicativo. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo al tipo de hipótesis que voy a trabajar o que la redacción del elemento o el factor que estoy manejando es el que me va a dar esa pauta. Las hipótesis prueban teorías. ¿A qué se refiere cuando nosotros decimos prueban teorías? Bueno, se refiere a que lo que tenemos nosotros analizado, lo que nosotros tenemos por ahí estudiado, pues se requiere probar. Se requiere reconocer por qué nosotros decimos que uno más uno es igual a dos. Nosotros tenemos que realmente probar esa teoría. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a probar? Pues justamente bajo un sustento teórico. Sugieren teorías. Bueno, ¿por qué sugieren teorías, hipótesis? Porque como conclusión, después de haber analizado a la hipótesis, después de haber hallado ciertos resultados, nosotros empezamos a sugerir teorías. Vamos a un ejemplo así sencillo, en este momento. Si, por ejemplo, mi proyecto de investigación es el análisis de un equipo, ¿sí? O el análisis del mantenimiento preventivo de un equipo. Al momento de hacer o de realizar ese análisis, se tiene o se halla, se prueba de que efectivamente el mantenimiento preventivo que se está llevando a cabo ya es obsoleto, que ya, pues, ya no cumple con
con la norma, ya no cumple con el estándar que fue planteado hace, no voy a poner a muchísimos años, hace 10 años, pues entonces, ¿qué es lo que voy a hacer después de haber encontrado esa teoría? Pruebo la teoría que ya lo que se está manejando es obsoleto, pues voy a sugerir nuevas situaciones. No, pues sugiero, dentro de mis conclusiones, voy a sugerir que se haga un nuevo estudio, un nuevo análisis, tal vez una nueva actualización del mantenimiento preventivo. Sí, va a depender de lo que yo estoy manejando de acuerdo con los resultados obtenidos. Entonces, ahí nosotros podemos reconocer de que, pues realmente las hipótesis, nosotros tenemos que verificar que si en dado caso falla, poder sugerir. Si en dado caso, este, dice o es funcional lo que yo me planteé como hipótesis, bueno, pues puedo sugerir cambios o actualizaciones, mejoras continuas. Entonces, yo ahí es de donde empiezo a recomendar y a decir, ¿sabes qué? El personal necesita capacitación sobre el uso, sobre el manejo de equipo de protección personal o necesita una actualización del uso de los equipos. ¿Sabes qué? Mira, ya hay nuevo equipo, perdón, hay nuevo equipo de equipo de protección personal. Bueno, pero pues no nada más me voy a llegar a poner por ponerme los elementos. Hay que actualizarlo. Entonces, todo eso nos sirve a nosotros como factores o elementos que nos llevan para poder manejar, para poder desarrollar, ¿sí? Para poder tener qué quiero yo lograr o cómo lo voy a lograr. Los criterios de la formulación, preciso, específico, simple, además de que tienen de manejarlo de tipo descriptivo, explicativo, tiene que ser susceptible a la medición, o sea, que tenga que ser medible para poder sustentar el resultado y que debe de tener el gran número de consecuencias. ¿A qué se refiere tener el gran número de consecuencias? A los resultados que nosotros a los resultados que se pudiesen manejar, a lo que nosotros estamos encontrando, estamos hallando en ello. Por eso nos indica que debe de ser comprobable o empíricamente demostrable. Debe de estar en armonía con el marco teórico y otras hipótesis del campo de investigación. Entonces, el marco teórico está ligado a las hipótesis, a los objetivos específicos. Sí, cada uno de ellos están ligados. ¿Por qué? Porque es hacerlo realmente funciona. ¿Cómo funciona cuando yo estoy verificando o analizando ciertos detalles? Nos dice también que la hipótesis debe de responder al problema, perdón, o debe de ser verificable, no debe de ser aplicable. ¿A qué nos referimos con todo ello? Porque habemos muchos investigadores, muchos que y de repente, ¡pum! Este, pues hablamos de una cosa, pero te respondo de algo diferente, algo distinto, ¿sí? Y ahí ya con ello, ya vamos a decir que pues quisiésemos cambiar o modificar todos los factores o los elementos, pero pues no hay una forma de poder llevarlo a cabo. ¿Cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a manejar? Entre las características de las hipótesis, referirse a una situación real. Debe de ser lógico y acorde a los fenómenos conocidos. O sea, todo aquello que se está trabajando. Debe de tener una relación entre las variables. Sí, no hacerlos como entes independientes o diferentes. No, tiene que estar correlacionado uno con el otro. Debe de ser, tanto en términos de variables, justamente comprensibles. Hay que recordar que una hipótesis se forma de dos o más variables. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo desarmar
o puedo hacer en pedazos la hipótesis. Así es, para que así pueda identificar mis variables. Las hipótesis, deben de ser transformación directa de la pregunta de investigación o de las preguntas de investigación. Depende de cada uno de nosotros. Y sí, ¿por qué? Porque debe de estar acorde. Hay que recordar aquí, hay que manejar aquí que que nosotros tenemos siempre que estar valorando a las hipótesis y cómo las vamos a estar llevando a cabo. Deben de ser medibles, eso ya lo debemos de reconocer, y que las expresiones de hipótesis deben de ser libres de cosas que yo presuponga como investigador. ¿Sí? Las hipótesis van a tener que ser independientes a una valoración similar a la que se maneja el que sí o que no. Los que nosotros pudiésemos tener o que nosotros pudiésemos plantear. Bueno, existen algunos diferentes tipos de hipótesis. Uno de ellos es conocido como los tipos de hipótesis de investigación. Las hipótesis de investigación son las hipótesis principales que por lo regular pueden ser hipótesis de tipo descriptivo, explicativo y de tipo eh, y de tipo correlacional. Tenemos las hipótesis nulas, que son hipótesis planteadas que niegan a las hipótesis de investigación. Tenemos las hipótesis alternativas, estas intentan demostrar en sentido contrario todo aquello que nosotros presentamos una hipótesis de investigación. Hasta ese punto, lo recomendable sería siempre hacer hipótesis de investigación y no hipótesis alternativas. Sí, este, ¿por qué? Porque si ya tienes una hipótesis de investigación, puedes negarlo. Si ya tienes la hipótesis de investigación, puedes ubicar qué pasaría si no se hace esto. Entonces, eso es como analizar los elementos que vamos a tener. Ahora, existen las hipótesis estadísticas. Las hipótesis estadísticas son justamente aquellas hipótesis que se tienen, pero en la que se manejan ya posibles resultados tentativos. O sí, afirmaciones o rangos de datos, pero para eso se manejan ya números, propuestas. Por ejemplo, el que yo quiera hacer un mantenimiento preventivo a un equipo cualquiera, si yo coloco, aumentará su eficiencia en un 90%, hasta el 90% de su producción, sí, y como ya es valorable esa parte, pues bueno, o que se tiene un 75% de razón para poder llevar a cabo esta función, pues bueno, aquí ya tendríamos una hipótesis estadística. Ojo, las hipótesis estadísticas pueden hacer la función de una hipótesis de investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se tendría hipótesis de investigación porque recordemos que las hipótesis de investigación son supuestos valorables, mientras que las estadísticas son comparables. Sí, entonces aquí ya nosotros tenemos los tipos. Ya en próximas sesiones, nosotros lo que vamos a hacer es realmente verificar o autentificar el por qué tenemos esos tipos de investigación. Gracias.